y en el canal de YouTube. Bueno, ahí estamos. Vamos a dar comienzo entonces formal. Mi nombre es Pablo Gijena y en nombre del Consejo de Formación Continua del graduado de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, en el ciclo de conferencias en tiempo de pandemia, les presentamos hoy la conferencia Restauraciones Estéticas con y sin anclaje radicular. ¿Cuál es el límite en la indicación? Los disertantes nos acompañarán hoy la doctora Claudia Bonín y el especialista Cristian Jaques. Claudia es doctora en odontología, es especialista en docencia universitaria, es docente de la cátedra en Operatoria 1B de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba y también se desempeña como profesora titular de preclínica y clínica de operatoria y de práctica profesional supervisada en la carrera de odontología de la Universidad Católica de Córdoba. Cristian es odontólogo egresado, nos visita desde la Universidad Nacional de Rosario. Él es especialista en prostodoncia y se desenvuelve como jefe de trabajos prácticos en la cátedra de prostodoncia fija de la Facultad de Odontología de Rosario. Esta conferencia, como siempre, va a ser grabada y posteriormente, como les decía, va a ser colocada en el repositorio de clases virtuales para que puedan volverla a ver cuantas veces necesiten y quieran. Para una mejor organización le vamos a pedir a los participantes que apaguen los micrófonos, no así las cámaras. Si hay un problema de tráfico de datos, le vamos a comentar para que apaguen las cámaras, pero en un principio no haría falta. También les vamos a pedir que a medida que se presenten algunas preguntas o intervenciones, las vayan realizando en el chat del aula, de manera que se irán respondiendo hacia el final de la presentación o de la conferencia. Para aquellos participantes que deseen una constancia de asistencia a esta actividad, van a escribir en el aula en el chat del aula a partir de este momento y en un único mensaje el nombre, apellido, el documento y el correo electrónico y lo van a enviar al chat del aula. Es importante que si mandan esos datos pero en distintos mensajes no va a ser posible procesarlo, así que pongan en un solo mensaje todos esos datos. También les vamos a avisar que luego de esta actividad se les enviará a su correo electrónico un formulario con una pequeña valoración de esta actividad. Esto es para que nos permita seguir mejorando el servicio de la propuesta de la formación continua. Le agradecemos mucho la colaboración en responder ese cuestionario. Y como siempre, vamos a hacer el agradecimiento al personal, tanto técnico como de apoyo administrativo en todas las actividades que se desarrollan en las personas de Analía Rey, Ivana Torcibia y Tomás del Corro, cuyos aportes en la realización de esta actividad es muy importante. Dicho lo cual, damos pie y hacemos la presentación entonces formal, agradeciendo muchísimo a los dos disertantes, Cristian y Claudia, Claudia y Cristian, de la intervención que tienen hoy con nosotros. Habilitamos el micrófono, Clau, que me parece que sos vos la que comentás. Bárbaro, sí, comienzo yo, buenos días. Gracias a todos por acompañarnos en una mañana de lunes. Gracias especiales que personalizo en vos, Pablo, por pensar en nosotros para compartir este espacio. Y por favor te pido que las hagas extensivas a estas muchas gracias a todos quienes hicieron posible que estuviésemos con Cristian acá. Y bueno, yo me doy con un gusto y tengo el placer de compartir esta actividad con un amigo rosarino que me dio la odontología, que es el doctor Cristian Jaques. Y bueno, gracias Cristian por aceptar ser mi coequiper, sos un profesional excelente y bueno, y una persona excepcional, sabes que te quiero mucho, así que es un placer verte y compartir. Y bueno, y muchas gracias a todos por sumarse, ¿no? Y bueno, vamos a lo que vinimos, así que voy a compartirles mi presentación. Le recordamos a todos entonces de cerrar los micrófonos de tal forma que no se escuche nada. Ahí se está viendo, Clau. ¿Me ven? Perfecto. Entonces, bueno, para empezar, la cita de hoy fue con este título que ya Pablo lo leyó y habla de restauraciones estéticas con o sin anclaje radicular.
y cuál sería el límite, ¿no? En la indicación de unas u otras. Nosotros cuando estábamos buscando un título para esta presentación, queríamos referirnos, obvio que cuando lo leen se dan cuenta que estamos refiriéndonos a restauraciones de dientes tratados endodónticamente, ¿no? Pero no queríamos poner esas palabritas que muchas veces se usan, que habla de restauración posendodóntica. Porque, bueno, creemos que la endodoncia y la restauración son dos procesos que están integrados, dos procesos que van de la mano, sinérgicos, que están en íntima relación, y no que son procesos diferentes, o sea que va primero uno y después el otro. Por eso pensamos en este título, ¿no? Y bueno, y para comenzar quiero parafrasear a otro coequiper que tuve por allá, con el que tuve el placer de compartir la docencia universitaria en el piso 12 de la UBA, por allá por los años 90, más o menos, prohibido sacar cuentas, y que es el doctor Alejandro Bertoldi, que ha trabajado mucho y ha estudiado mucho, ¿no?, sobre este tema de la restauración de los dientes endodonciados. Y él, cuando habla, esta frase es de él, habla y dice que un proceso, habla de procesos endodónticos restauradores, y dice que es una secuencia de trabajo compleja en la cual intervienen distintas especialidades de la odontología. ¿Por qué habla de un proceso endodóntico restaurador? Por esta cuestión que yo les citaba recién, ¿no? Porque no son procesos distintos, sino que son procesos sinérgicos e integrados. Y también él habla de secuencias de trabajos complejas. ¿Por qué? Porque los pasos deben ser concatenados, ¿no? Van primero unos y después otros. Y él dice que intervienen muchas especialidades en odontología, que las que están siempre presentes son la endodoncia y la odontología restauradora o rehabilitadora. Pero también hay muchas otras especialidades que se pueden sumar, por ejemplo, la cirugía, la periodoncia. Y cuando hablamos de restauraciones o de odontología restauradora o rehabilitadora, uno siempre por ahí se piensa que son dos cosas diferentes. Y no lo son, porque la rehabilitación oral es una parte de la odontología y que está encargada de la restauración, o sea, de devolver la forma, la función y la estética mediante el uso de distintos recursos que tiene, pero siempre buscando devolver la forma, la función y en lo posible la estética. Cuando nosotros abordamos o vamos a trabajar en el consultorio, en la clínica, sobre un diente tratado endodónticamente, tenemos que pensar que es una estructura que está debilitada o disminuida desde el punto de vista biológico y mecánico. No tenemos que perder de vista eso. Yo particularmente me voy a referir a cómo rehabilitarlo, cómo reforzar al diente desde el punto de vista mecánico. Y voy a tomar o voy a abordar esas consideraciones. Hay un montón de consideraciones más en el tratamiento del diente tratado endodónticamente. Algunas las va a abordar Cristian, y si no, como decía Pablo recién, todas estas conferencias quedan grabadas en el canal de YouTube. El día viernes tuve la oportunidad de asistir a la conferencia que dieron la doctora Carolina Villalba y la doctora Nora Cisneros, y ellas desarrollaron ampliamente, ¿no?, todas estas consecuencias del diente tratado endodónticamente. Así que les aconsejo, si no han asistido, que lo busquen y lo revean, porque la verdad que hay mucha data de interés y que podemos traer de aplicación clínica. Básicamente, todos los elementos dentarios, como dice la imagen, son una estructura, o se los considera una estructura hueca, laminada y pretensada. ¿Por qué hueca? Porque en su interior tienen un espacio que aloja a la cámara pulpar. Laminada, porque no hay áreas concentradoras de fuerza, sino que las fuerzas se transmiten a lo largo de toda la estructura dentaria y de manera axial hacia las estructuras de soporte. Y pretensada. ¿Qué significa pretensado? Que estos elementos dentarios tienen cierta elasticidad. O sea, cuando un elemento dentario recibe una fuerza de compresión, se acorta en sentido gingivo-oclusal y se ensancha en sentido mesiodistal. En condiciones de normalidad, cuando esa fuerza cesa, el diente recupera su posición habitual.
Este movimiento de deformación y recuperación de su forma original lleva un nombre y que ese nombre es deflexión. Cuando nosotros estamos trabajando o estamos hablando sobre valores de deflexión en elementos dentarios que han sufrido la enfermedad de caries y además se le ha sobreagregado la necesidad del tratamiento endodóntico, eliminamos estructura dentaria, ¿sí? Cuando nosotros eliminamos solamente una cara, por ejemplo la cara oclusal, y hacemos únicamente el abordaje para hacer la endodoncia, la disminución de la resistencia mecánica es del 5%. Esa resistencia disminuye casi al 46% cuando la preparación cavitaria es ocluso proximal. Y si es una preparación MOD, el elemento dentario ha perdido un 63% de su resistencia, ¿sí? O sea, este es el fundamento por el cual no solamente este artículo, sino innumerable, es la bibliografía que fundamenta la disminución mecánica de los dientes tratados endodónticamente. Y se dice que ¿por qué es esa disminución mecánica? Justamente por esto, ¿no? Porque la pérdida de dentina, que es lo que le ofrece el soporte elástico, el tejido adamantino, y permite este movimiento de deflexión, aumenta proporcionalmente la posibilidad de deformación permanente. La deformación permanente, ¿a qué se refiere? A que el diente le cuesta, a medida que pierde mayor cantidad de estructura, le cuesta mucho más deformarse y mucho más recuperar su posición. Y en ese proceso de deformación y de recuperación, muchas veces lo que hace es claudicar y perder parte de su integridad estructural. Es muy común, por ejemplo, en los bicúspides superiores. Y presten atención, ¿no? Este es un puente famoso, el Golden Gate. Presten atención a estas estructuras arquitectónicas, ¿no? Estas, espero que se esté viendo ahí el punterito, estos arcos o medias esferas. Los arcos o medias esferas son utilizados desde la antigüedad porque tienen una gran resistencia a la compresión. El puente del Rey Carlos, antiquísimo también, con la misma estructura de arco. Ponte Vecchio, exactamente igual. Y bueno, como nosotros no podíamos ser menos, nosotros en Córdoba tenemos el nuestro, es un puente relativamente nuevo, está en la ciudad de Carlos Paz, lleva el nombre de gobernador de la Sota, y esta estructura de arco o de media esfera que yo les contaba, que es especialmente resistente a las fuerzas de compresión, permite, por ejemplo, en este caso, el tránsito de vehículos, incluso de vehículos pesados, sin la necesidad de hacer pilotes o pilares intermedios para poder sostener esa estructura. Si observamos en esta placa radiográfica, esa misma estructura de cúpula o de media esfera se repite en la naturaleza. Por ejemplo, en los huevos, en las nueces, y los elementos dentarios también la tienen. Y es el techo de la cámara pulpar. Techo que se elimina de manera completa ante la necesidad de hacer el abordaje endodóntico. Entonces nosotros, en realidad cuando el diente ha sido sometido a un tratamiento endodóntico, está perdiendo todo ese arco, toda esa estructura anatómica que contribuye al efecto Suncho, a mantener la integridad estructural del sistema. Hay un montón de gente que ya está hablando y está trabajando sobre estas cuestiones, ¿no? Flujogramas de trabajo de la raíz a la corona. O sea, este gráfico lo que intenta es representar de manera esquemática cómo desde la necesidad de hacer la endodoncia, ¿sí?, hasta la restauración definitiva, ese proceso está integrado y no disociado. Y que la selección de una restauración directa o indirecta va a depender de la cantidad de pérdida de tejido dentario, ¿sí? Si es limitado, podremos hacer una restauración directa, y si ya es más avanzado o masivo, habrá que hacer una reconstrucción indirecta, veremos si con o sin anclaje radicular. Yo me voy a abocar a la solución de este problema, ¿no? A la parte superior del flujograma. Este flujograma o esta sugerencia de trabajo integrado fue hecha por grandes referentes de la odontología,
tal vez al doctor Grandini Martignoni lo tengan ubicados de estilo italiano. El profesor Atlas es menos conocido, trabaja en la Universidad de Pensilvania, pero si tienen la oportunidad de entrar a la página web de él, lo pueden googlear por su nombre, Alan Atlas y el lugar, Pensilvania. Es maravilloso todo lo que hace, sabe y transmite este profesor, pero vamos todos coincidiendo en esto, ¿no? Que es un proceso endo-resto. Ya no hay más endodoncia por un lado y restauración por el otro. Y bueno, y se nos presentan estas situaciones, ¿no? ¿Y qué hacer acá? Muchas veces hay algunos de nosotros que tienen, bueno, no es mi caso, pero algunos que tienen su práctica profesional se dedican exclusivamente a la realización de endodoncias, ¿no? Termina acá su trabajo, el endodoncista, o sea, hice la endodoncia, pongo una pasta provisoria y lo mando al rehabilitador. En realidad no, ¿sí? Lo mismo sucede si yo soy odontólogo general y hago mis propias endodoncias. Yo tengo que tener mucho cuidado con esto, porque por lo general uno tiende a poner alguna pasta provisoria del tipo Cavit, Provit. Esas pastas, aunque vienen y ustedes las observan que son monocomponentes, ¿sí? Químicamente son cementos. Y los cementos, para poder endurecer, necesitan de una reacción ácido-base. Entonces, cuando ustedes lo colocan en estado plástico sobre esa preparación cavitaria, ¿cómo hace el material para endurecer? Incorpora agua del medio en el que se encuentra para activar los distintos componentes ácidos y poder fraguar y poder endurecer. ¿Y desde dónde está incorporando agua? De la saliva, con toda la carga bacteriana, ¿sí?, que nosotros sabemos que tenemos en la cavidad bucal. Esos materiales no dan ni integridad ni sellado marginal. Entonces nosotros tenemos que pensar que después de tanto trabajo y de un trabajo tan minucioso como el que realiza el endodoncista o realizamos cuando hacemos endodoncia, es necesario poder sellar toda esa preparación, toda esa cavidad para evitar el reingreso de microorganismos que tanto estuvimos trabajando para sacar. Y en este tipo de restauración, nosotros podríamos, perdón, de cavidades, nosotros podríamos hacer una restauración directa. Y bueno, la literatura dice esto, ¿no? Que las cavidades con hasta 3 superficies se pueden restaurar con éxito con una resina compuesta adhesiva. O sea, haciendo la tecnología adhesiva que nosotros hacemos para restaurar cualquier otro elemento dentario que no tenga la condición de haber sido endodonciado. Hasta 3 paredes. ¿Cuál es el problema? Nosotros cuando pensamos en resinas compuestas, siempre pensamos en las resinas de mediana densidad, en los restauradores universales nanohíbridos, ¿sí?, o microhíbridos que todos nosotros tenemos en nuestro consultorio. Y la verdad que son excelentes materiales porque previa colocación, ¿sí?, de un sistema adhesivo, nosotros podemos hacer un sellado de esa preparación y reasegurarnos de que sea la restauración definitiva si hacemos odontología general o asegurarnos de que en el transcurso de que va de nuestro consultorio hacia el consultorio del rehabilitador no va a haber ni pérdidas de esas restauraciones provisorias ni reinfección. El problema que se nos plantea con este tipo de preparaciones es que al eliminar el techo cameral se nos genera un espacio muy grande, ¿no? O sea, una cavidad casi cuadrática, por darle alguna forma geométrica, y profunda. Y esto es muy desfavorable para las resinas desde el punto de vista del factor de configuración, porque sabemos que hasta el día de hoy todas las resinas contraen, ¿sí? No hay resinas compuestas que no contraigan, algunas contraen más, otras contraen menos, pero la técnica de restauración es muy minuciosa, tiene que estar muy depurada, porque nosotros tenemos que buscar de alguna manera de compensar esa contracción de polimerización. Sobre todo en este tipo de preparaciones cavitarias donde nosotros vamos a tener en todas las paredes colocado un buen sistema adhesivo. Y hoy la verdad que todos los sistemas adhesivos de última generación presentan excelentes valores adhesivos. Y más allá de que la resina se contraiga, cuando se contrae en
preparaciones cavitarias como esto, lo que genera es un gran estrés de contracción de polimerización. Y al igual que en las relaciones humanas, donde hay estrés, donde hay tensión, en algún momento esa tensión se libera y se provoca una ruptura con el amigo en el que estoy en tensión, con mi pareja, con quien sea. Con esto sucede lo mismo, ese estrés de contracción de polimerización, esa tensión de contracción de polimerización en algún momento se disipa. Y cuando se disipa suele ser con la fractura de parte de ese remanente coronario que se encontraba o que se encuentra mecánicamente disminuido. A manera de ejemplo simplificado para que podamos comprender, avanzar un poquito más en comprender la importancia del estrés de contracción de polimerización, sobre todo en estos dientes que están mecánicamente disminuidos, vamos a suponer que ese cuadrado celeste es un volumen X de resina compuesta, ¿sí? El factor C se saca ¿cómo? Dividiendo las superficies adheridas sobre las superficies libres. Como acá este bloque de resina no está adherido a nada, a ninguna estructura dentaria, el factor C es 0. ¿Cuál va a ser la contracción volumétrica? Porque cuando yo le coloque la luz, ¿sí?, esos monómeros se van a acercar y la resina va a polimerizar y va a sufrir de una contracción, ¿sí? Esa contracción volumétrica está calculada en la literatura que es del 3.5%. Pero esa contracción no va a producir ningún estrés sobre ninguna pared porque no está adherida a nada, entonces el estrés de contracción es de 0. Completamente diferente a la situación que se nos presenta en este tipo de preparaciones cavitarias como las que yo le mostraba, ¿no? Y donde tenemos toda la cámara pulpar que tenemos que sellar. Nosotros en este caso, si ponemos resina, nuestro factor de configuración es 3. ¿Por qué? Porque hay 3 superficies adheridas sobre una sola superficie libre que puede disipar esas tensiones. Cuando yo fotopolimerice, se va a contraer, pero estas paredes van a estar tratadas con protocolo adhesivo, por lo cual la resina va a estar bien adherida. ¿La resina va a contraer? Sí. La contracción volumétrica va a ser menor, del 0.5%, reportan los investigadores, ¿no? Pero fíjense cómo se eleva el estrés de contracción de polimerización. Motivo por el cual, si nosotros vamos a hacer nuestra restauración provisoria y o definitiva con una resina compuesta de mediana viscosidad o de mediana densidad, del tipo de nanohíbridas, ¿sí?, o microhíbridas, yo lo que tengo que hacer y lo que tengo que cuidar es de ir haciendo la técnica estratificada capa por capa, ¿sí?, para que la contracción de polimerización de una capa sea compensada por la otra, para asegurar el completo endurecimiento del material, poder de penetración de la lámpara, por todos esos factores que nosotros ya conocemos. Nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es pensar que el material que vamos a colocar dentro de lo que era la cámara pulpar tiene que ser un material que desde el punto de vista físico-mecánico funcione como un relleno o un sustituto dentinario, o sea, que tenga propiedades físicas adecuadas en cuanto a elasticidad, por ejemplo. El módulo de elasticidad es súper importante. Tenemos que pensar que ese material tiene que ser capaz de adherirse de manera duradera y firme a los tejidos dentarios. Este tercero sería fundamental, ¿no? Tener estabilidad volumétrica durante el proceso de endurecimiento, o sea, evitar esos grandes cambios de contracción y o expansión que tienen algunos materiales dentales. Generar adhesión e integración al material de recubrimiento, si necesitamos poner después a posteriori otro material que sea sustituto o sucedáneo de esmalte por encima, o algún tipo de restauración indirecta. Y además tener propiedades ópticas similares a la dentina. Pero todas estas características lo que hacen es generar o contribuir a generar un mejoramiento desde el punto de vista mecánico, para devolver, recuerden, la configuración que tiene el techo de la cámara pulpar y que se ha eliminado mediante el abordaje endodóntico. Algunas de las resinas que han venido para solucionarnos la vida, porque las de mediana viscosidad convencionales hay que ir estratificando y el factor de configuración es crítico en este tipo de cavidades, son las resinas bulk fill o de colocación en bloque o de colocación a granel. Las resinas bulk fill vienen en dos consistencias. Viene una consistencia fluida y vienen también
las de mediana viscosidad, que tienen la misma consistencia que las resinas de restauración que ustedes están acostumbrados a manipular. Desde mi punto de vista clínico, la ventaja que tiene el uso de una resina bulk fill fluida es el que ustedes están observando en el videíto de la derecha. Uno lleva la cánula hacia el fondo de la preparación cavitaria y a medida que va depositando el material, se va retirando. Entonces, fíjense que es un material que se autonivela, no hay necesidad de ir tocándolo con la espátula, ¿sí? Y se fotopolimeriza todo en un bloque y durante menor cantidad de tiempo. Siempre, todas estas nuevas resinas traen dos tiempos, ¿no?, de polimerización. Hay algunas que dicen fotopolimerice 20 o 40 segundos. El tiempo de polimerización no depende de la elección del operador, sino de la potencia de la fuente lumínica que ustedes tienen. Si ustedes tienen una lámpara LED que saben que está funcionando bien y que es de buena marca, fotopolimerizarán menos tiempo, 20 segundos. Si ustedes tienen una LED que la tienen desde hace mucho tiempo o no saben cuál es la potencia de esa lámpara, bueno, pues bien, tendrán que fotopolimerizar 40. Una de las primeras dudas que se nos planteó cuando surgieron estos composite bulk fill era que nosotros sabemos que todas las resinas contraen y que la contracción es directamente proporcional al volumen que yo pongo. Entonces, si yo pongo un poquito, contrae ese poquito, pero si pongo más, contrae el doble. Empezamos a leer y a ver cuáles eran las modificaciones que habían introducido los fabricantes en estos composites para permitir que sean colocados y polimerizados en grandes espesores. Supongamos que en una distancia lineal, como esa de la flechita amarilla que yo grafiqué, esto simplemente es a los fines didácticos, no es que ocurra así en la realidad, ¿no? Las resinas están compuestas por monómeros. Nosotros vamos a suponer que esos 5 rectángulos negros son monómeros. Esta distancia entre los monómeros siempre es la misma, esa distancia atómica, independientemente del tamaño o del peso molecular de los monómeros. Ante la acción de una luz, esos monómeros se acercan para transformarse en un polímero y la resina endurece, ¿no? Esta distancia que sigue habiendo entre los monómeros también siempre es estable independientemente del tamaño de los monómeros. Esta diferencia que hay entre esa longitud inicial de los monómeros sin polimerizar y de los monómeros polimerizados, o sea, esta diferencia, ¿sí?, es lo que se conoce como contracción de polimerización, es lo que se contrajo. Lo que los fabricantes hicieron, todos los fabricantes de bulk fill, se dieron cuenta que si ellos colocaban monómeros de mayor peso molecular más grandes, esta distancia siempre es estable, igual que esta, ¿sí?, pero entran menos monómeros. Al polimerizar los monómeros de mayor tamaño, la distancia también es la misma que en las de menor peso molecular. Y fíjense, la diferencia entre la longitud inicial y la longitud post polimerizada es menor. Entonces, la primera variable que introducen todos los fabricantes de composite bulk fill es esa. Colocaron monómeros de alto peso molecular, entonces permite colocar mayor cantidad de composite, ¿sí?, con una menor contracción de polimerización, y eso se traduciría, una vez colocado dentro de la preparación cavitaria, en menor estrés de contracción de polimerización, aún colocando capas de hasta 4 milímetros. Después también cada marca comercial, ¿sí?, ha desarrollado algunos monómeros con características propias. Por ejemplo, la marca 3M muestra con estos dos gráficos que ellos tienen monómeros, le han puesto este compósito un monómero que se llama de adición por fragmentación. O sea, cuando los monómeros intentan unirse, si encuentran alguna zona de tensión, se sueltan y se toman de otro, se reordenan y se toman de otro que esté más cerca, como muestra la imagen inferior. Otra marca, por ejemplo, Dentsply, en su SDR fluido, lo que ha hecho es fraccionar el monómero convencional e introducirle químicamente un modulador. Entonces, ese modulador es lo que le da la flexibilidad conformacional a la estructura una vez polimerizada.
cada uno con sus usando valiéndose de distintas herramientas, pero todos llegan a lo mismo, ¿sí? Son composites que se pueden colocar en grandes cantidades, presentando una menor contracción de polimerización, y como esa menor contracción de polimerización se traduce en menor estrés de contracción de polimerización, pueden ser utilizados como restauradores post-endodónticos. Ventajas y desventajas de cada uno. Si nosotros utilizamos nuestro composite nanohíbrido o nanoparticulado, el que tenemos en el consultorio, recordemos que la técnica es más compleja. Vamos a tener que hacer el protocolo adhesivo, ¿sí? Se puede colocar una base fluida, si lo desean, y luego vamos a tener que empezar a estratificar, poner capa por capa y fotopolimerizar cada una de las capas, por lo cual la técnica es más sensible, más compleja y nos va a llevar más tiempo. Si utilizamos un composite fluido bulk fill, es una técnica más simple, protocolo adhesivo, llenamos hasta el límite amelodentinario esos 4 milímetros con composite fluido, fotopolimerizamos y después sí, la terminación, porque este tipo de composite fluidos, todos los fluidos tienen otros componentes monoméricos que no son tan resistentes al desgaste, por lo cual la indicación sugiere que a estos composite fluidos bulk fill, solamente en las zonas oclusales, los recubramos con cualquier tipo y cualquier marca de composite que sea sustituto de esmalte, algún nanohíbrido o microhíbrido. Entonces podríamos poner toda la zona que está señalizada como uno con el bulk fill fluido y hacer el recubrimiento con el nanohíbrido. Y por último, los bulk fill de mediana viscosidad, que tienen la misma consistencia que los restauradores comunes, se puede restaurar absolutamente toda la cavidad. Esta técnica es mucho más simple, ¿sí? Pero nos lleva un poco más de tiempo, porque lo que nos hace ahorrar tiempo en el trabajar con bulk fill es la facilidad de colocación clínica. Pero recuerden que todos, previamente, estamos hablando de un composite que no tienen la capacidad adhesiva per se a la estructura dentaria, necesitan de la colocación de un sistema adhesivo. También hace unas semanas atrás, el doctor Julio Chávez dio en este mismo espacio, habló sobre adhesión en general, así que si necesitan hacer un repasito sobre esa temática que es tan larga y apasionante, pueden hacerlo en el canal de YouTube. Entonces, se terminó el tratamiento de endodoncia, protocolo adhesivo, colocación, ¿sí?, de composite fluido bulk fill. Toda la secuencia de trabajo. De esta manera nosotros nos aseguramos devolver propiedades físico-mecánicas, restituyendo ese techo de la cámara pulpar perdido por la necesidad de hacer el abordaje endodóntico, y por la técnica adhesiva nos aseguramos de que la restauración quede completamente sellada, que no haya ningún pasaje hacia los conductos. Muchas veces a partir de ahí nosotros podemos hacer el recubrimiento final con cualquier sustituto adamantino. Muchas veces nos da como que cosita, ¿no? Llenar toda la cámara pulpar de algún composite, porque uno dice, uy, si por algún motivo yo necesitara reabordar para colocar algún anclaje en algún conducto, es medio complicado localizarlos. Con los bulk fill no les va a pasar eso. Fíjense, este es un videíto que fue restaurado con un bulk fill universal, y apenas uno empieza a levantar el composite, fíjense cómo es un composite un poco más translúcido, porque justamente otra de las herramientas de las que se valen los fabricantes es la translucidez para favorecer el paso de la luz y que polimerice todo de manera correcta. Entonces fíjense que es muy fácil empezar a eliminar la capa superficial del material resinoso y volver a encontrar los conductos o localizar a los conductos si fuera necesario a posteriori por alguna causa colocar algún tipo de anclaje radicular. Otro de los materiales que hace más o menos, si bien en Latinoamérica ya hace mucho tiempo que está, nosotros lo tenemos acá en Córdoba desde hace más o menos 1 año y medio, es este. Me encanta, me parece maravilloso, es un material que sirve para muchísimas cosas, ¿no? Se presenta la marca comercial que lo
diseñó lo presenta como una alternativa nueva a la amalgama. Es un material restaurador definitivo para dientes temporarios y permanentes. Fíjense esto. Se coloca en bloque, ¿sí? Se puede utilizar con o sin adhesivo previo, ya vamos a ver. Y si usamos adhesivos no es necesario acondicionar con ácido fosfórico. Hay estudios que demuestran que tiene la capacidad de, aún sin todo este preparativo, poder hibridizar dentina. Es autopolimerizable o fotopolimerizable. No necesita que hagamos biseles en el caso de usarlo como restaurador. Y se usa como reconstructor, como VLAP, y como restaurador post-endodóntico, justamente por todas las características y las propiedades físico-mecánicas que tiene este material. Este material es una resina polvo líquido y pertenece al grupo, este grupo de materiales que se llaman alcacites, ¿no? Es un material bioactivo también. Todo lo que contienen en la parte del polvo, en la parte izquierda de la pantalla, son vidrios, ¿sí? Son vidrios que tienen esta capacidad de intercambio con el medio externo de acuerdo a cómo se desbalancea ese proceso de desre, ¿no? Y además tiene este relleno que ellos le llaman comercialmente isofillers, que es lo que ayuda a disminuir el estrés de contracción de polimerización. En el líquido está todo el componente resinoso. Y fíjense que son monómeros que también contribuyen a que no haya gran contracción de polimerización. No tiene EMA, por ejemplo. Que el EMA es un monómero hidrófilo que capta agua, absorbe agua y es muchas veces responsable de la contracción de polimerización exagerada. Este material lo único complicado que tiene es la manipulación. Y ya van a ver que si esto es lo más complicado, entonces con el resto no hay que tener cuidado. Se proporciona así, una cucharadita de polvo por una gotita de líquido, ¿sí? Y simplemente hay que mezclarlo y llevarlo a la preparación cavitaria. ¿Cuándo se dice? Nosotros podemos como clínicos elegir cuándo colocar adhesivo previo y cuándo no. Cuando la preparación es retentiva no es necesario colocar sistema adhesivo previo, ¿sí? Cuando la preparación es expulsiva, sí. El material, fíjense, así queda. Viene en un solo color, que es una 2, pero se mimetiza perfectamente con la estructura dentaria. Se lleva, si bien es un material tolerante a la humedad, recordemos que no solamente por cuestiones adhesivas, sino por esta cuestión COVID que estamos viviendo, es recomendable hacer el aislamiento absoluto del campo operatorio. Se lleva el material a la preparación cavitaria, y acá también pueden elegir. Si quieren, pueden ir dando la anatomía oclusal, como lo harían con un composite, tranquilos, y como el material es de autoendurecimiento, ¿sí? Va a ir de a poquito tomando consistencia hasta completar su total fraguado, su total polimerización, perdón. O si ustedes por algún motivo quieren acelerar esa reacción, pueden colocar la lámpara LED, ¿sí? Y fotopolimerizarlo. Las maniobras de terminación y pulido de ese material se hacen exactamente igual que si fuese una resina compuesta, y con menos cantidad de pasos, porque la verdad que la lisura y la terminación superficial son excelentes. Quisiera poder ponerles en palabras la sensación que da trabajar con este material. Y este material a ustedes les permitiría no solamente fabricar ese sustituto dentinario que están necesitando para sellar la cámara pulpar y devolver esa estructura anatómica que es el techo de la cámara pulpar, sino que les permite reconstruir también el tejido adamantino perdido. Se hacen todo en uno. Pueden restaurar con un solo material todo. Hay otro material que también desde hace un tiempo llegó a manos de todos. Creo que todos han escuchado hablar de Biodentin por sus propiedades biológicas, ¿sí? Es un material que tiene muchísimas indicaciones. Está indicado para todos aquellos lugares en los que haga falta reponer dentina. Por lo tanto, el diente endodonciado es uno de ellos. Básicamente no vamos a hacer mucho hincapié en esto, pero es un material polvo líquido y fíjense,
en su vehículo tiene agua. También lo complicado de este material es su técnica de preparación porque necesitamos de un mezclador. Y si ustedes van a utilizarlo como sustituto sucedáneo de dentina, es fundamental el tema del mezclador. No pueden prepararlo, en realidad pueden prepararlo en una loseta con una espátula, pero no deben hacerlo, ¿sí? ¿Por qué no deben hacerlo? Porque el mecanismo de endurecimiento de este material es por cristalización. Ya vamos a ver. Y si nosotros utilizamos una loseta y la espátula, lo que estamos haciendo al espatularlo con esa cuestión que tenemos el odontólogo de espatular, ¿no? Y de apretar es romper los cristales que a posteriori van a determinar las propiedades físico-mecánicas de ese material. Es un material bioactivo, es un polvo que se mezcla con agua. Al mezclarse con agua genera esto que es el silicato de calcio hidratado, que lo que hace es formar un gel, y dentro de ese gel se va precipitando hidróxido de calcio. Como en todos los lugares, cuando una solución se satura de un sólido, ese sólido precipita. ¿Y sobre qué va a precipitar? Sobre la dentina que yo lo coloque. No solamente precipita sobre la dentina, sino que como va interactuando con el agua, va a ir como que penetrando dentro del túbulo dentinario y formando una zona de, la unión que tiene Biodentin en la estructura dentaria se llama corrosión alcalina. Puede penetrar dentro del túbulo dentinario, fíjense, aproximadamente hasta 10 o 20 micrómetros, o sea, el mismo espesor o un poquito más que tiene la capa híbrida cuando hacemos hibridación de dentina. Esto no es magia, ¿sí? Esta es la fórmula del Biodentin fraguado final. ¿Qué más diapositiva? Ustedes saben que la tabla periódica de elementos, la vimos en la secundaria, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿sí? Fíjense, calcio y fósforo, sí, fosfato, perdón. Calcio, fosfato, hidrógeno, oxígeno. Y lo que se forma es esta estructura química, que es la estructura química de la hidroxiapatita, por lo cual nosotros podemos decir que Biodentin es un material que precipita sobre la estructura dentaria formando algo que químicamente es idéntico a la dentina original del diente. Cambia un poco lo conformacional del cristal, pero químicamente es lo mismo. Y fíjense las propiedades, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Es un material que madura a medida que pasa el tiempo, fíjense cómo aumenta la resistencia compresiva a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Pero 297 megapascales a los 30 días de Biodentin contra 300 de la dentina. Y otro valor que es sumamente importante para restauración del endodonciado, que es 22 gigapascales módulo de elasticidad contra 18 de la dentina. Es el material más parecido a la estructura dentinaria. Entonces, luego de la endodoncia lo que hacemos es reponer todo el tejido dentinario con Biodentin y, como le dice su nombre, es Biodentin, es sustituto dentinario. Lo que hacemos es a todo lo que corresponde a tejido adamantino, protocolo adhesivo y colocación de resina compuesta, tal y como ustedes la manejan todos los días en el consultorio. Llegamos a esta situación, ¿no? Nosotros sabemos, por lo que vinimos hablando hasta ahora, de que estas situaciones se pueden restaurar mediante restauraciones de inserción directa con cualquiera de los materiales que vinimos hablando. ¿Qué les parece? Yo no puedo leer el chat, pero supongo que todos pensarán que sí, ¿no? No solamente hay abordajes endodónticos, sino que podemos tratar cavidades de hasta 3 paredes, o sea que si estas preparaciones cavitarias hubiesen perdido algún tipo de reborde marginal, también las podríamos restaurar con resinas de inserción directa. Pero si la situación fuese esta, ya ahí la situación cambia, ¿no? Ya ahí la situación cambia y por suerte vamos a compartir ahora con Cristian que le va a tocar solucionar todas estas cuestiones un poco más complejas. Dicen que cuando uno habla, repite lo que uno sabe, ¿no? Pero que cuando uno escucha, aprende lo que no sabía. Así que, Cristian, te escuchamos porque queremos aprender de ti. Ahí dejamos de compartir, Claudia, si querés. Sí, no estoy pudiendo. No, minimizar la presentación
y Ahí estamos. te va a salir el link, dejar Ok. de compartir. Ahí estamos. Perfecto. Sí, perfecto. Y ahí, Cristian. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, se Perfecto. escucha perfecto. Hola, bueno. Buenos días para todos. Qué lindo poder encontrarse con gente querida. Desde Claudia, amigos, alumnos que también están escuchando y que invité. Y bueno, es como un honor, me pone en un lugar bastante en aprietos, pero por una cuestión de respeto, ya que Claudia es una excelente docente y amiga, y eh, vamos a dar lo mejor que tenemos desde acá, desde Rosario, de cómo nos capacitamos. Desde ya también, Pablo, muchísimas gracias por haber acordado de mí desde acá, así que te lo agradezco muchísimo. Así que, digamos, es como que estoy muy feliz en estos momentos que son difíciles. Hay que tratar de ayudarse, es un momento donde podemos, si bien es cansador, la parte de educación nos puede llegar un poquito más. Estamos cansados de las pantallas, decíamos con Claudia, todos estamos cansados, pero bueno, es lo que tenemos hoy. Aprovechar estos espacios, las plataformas que son gratuitas. Así que bueno, yo desde mi lado, mi presentación tiene que ver un poco más con partes clínicas y pensamientos personales sobre las cosas que he escuchado a lo largo de mi preparación, ¿verdad? Eh, no voy a dejar de lado la realidad, que esto lo he charlado con Claudia, en el país que vivimos, los materiales que llegan, los lugares en los que vivimos, ¿sí? El tipo de práctica que vamos a realizar. Entonces, vamos a hacer un pasaje por todo, ¿sí? Yo no puedo hoy, desde la docencia, hay compañeros míos, amigos que están escuchando ahora, y que estemos buscando solucionar con las nuevas tecnologías, porque a todos no nos llegan las tecnologías. Entonces, las realidades son otras cosas. Las realidades las tenemos todos los días en el consultorio, somos clínicos, desde mi lado lo hablo, Claudia es doctora, ha investigado, tiene muchísimos años de conocer los materiales, hablar para determinados materiales. Yo probablemente me estoy focalizando un poco en todo lo que es la parte educativa de Alejandro Bertoldi, el doctor Roberto Tello, el grupo ABC, toda gente, Sebastián Jordán de la Plata, que me he formado. Entonces, tenemos que empezar a aprender a escucharnos, ¿sí? Podemos empezar a tener diferentes conceptos seguramente, pero la idea es poder sumar, ¿no? Y creo que dentro de lo que van a ver en la presentación, la idea es poder evolucionar. Así que vamos a ver mi pantalla. A ver. Pablito. Te aviso, Cristian, cuando te vea. ¿Ven? Sí, ahí se empezó a compartir. Para que yo no vea. Maximiza ahora el PowerPoint, deja eso así como está y pon el PowerPoint. Ah, ok. Un minuto. Ahí estamos. Sí, ¿Ven mi PowerPoint? perfecto. Perfecto, Cris. Bueno, esto es un poco de la presentación que estamos con Claudia, así que las dos universidades juntas en un momento particular de nuestro país, ¿sí? Así que, bueno, vamos a comenzar un poquito. Denme un minuto, que había puesto la pava y se me olvidó el agua. Bien. Hay momentos, ¿no?, en nuestros planes de tratamiento, ¿sí?, que son decisivos, ¿sí?, pero no van a ser definitivos, porque toda esta evolución hace que nosotros
empezamos a buscar diferentes alternativas a nuestras resoluciones, ¿sí? Y esto nos hacen pensar mucho y nos hace cansar, porque no sabemos si la resolución es la mejor, ¿ok? Entonces vamos a tener que compartir nuestros casos clínicos para poder resolver los determinados diagnósticos a los que hemos llegado. Entonces, todo esto tiene que ver con conclusiones que nos da Alejandro, ¿no? Alejandro Bertoldi, que ha estudiado mucho este tema, inclusive en mi presentación estamos hablando de la reconstrucción posendodóntica, ¿no? Sus libros con bases racionales y consideraciones estéticas en la rehabilitación. Ahora, ¿de qué va a depender que una rehabilitación sea exitosa? Va a depender pura y exclusivamente de que nuestra reconstrucción coronaria sea eficiente, ¿sí? Dientes con grandes destrucciones, ¿sí? Con grandes destrucciones a causa de caries, traumatismos, probablemente cavidades extensas que debemos reparar, pacientes que no están del todo cómodos con sus restauraciones. Entonces, no solamente va a depender de ese tratamiento endodóntico, aunque ese tratamiento endodóntico va a ser el que va a salvar nuestro diente. Una de las campañas más importantes que realizó la Argentina a través y a cargo de la doctora Liliana Artaza. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto, Cristian, se escucha perfecto. Perfecto. Entonces esto nos va a llevar a que tenemos que estar orientados, tenemos que proyectar, ¿sí? Y poder diagnosticar, ¿sí? Orientarnos hacia dónde queremos ir, ¿sí? Hacia qué lado, hacia qué tipo de reconstrucción vamos a realizar. Hoy no todo es blanco y negro, probablemente hay alternativas, hay caminos laterales. Tenemos que proyectar a saber qué beneficios yo voy a necesitar de los materiales que vaya a elegir, ¿verdad? Tenemos que proyectar nuestras cavidades, cómo queremos trabajar, ¿sí? Y por supuesto saber diagnosticar, ¿ok? Entonces esto va a ser un dilema para nosotros, la restauración. ¿Cuánta pérdida tengo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tipo de diente estoy tratando? ¿Sí? Entonces, ¿le pongo perno? ¿No le pongo perno? ¿Le pongo un poste para hablar un poquito con diferencias, digamos, de términos restauradores? Entonces va a haber muchos mitos, ¿sí? En las restauraciones, ¿sí? En las reconstrucciones, básicamente. Entonces, estas preguntas que nos hacemos, como si el diente se pone oscuro, el diente endodonceado, probablemente, seguramente los que son especialistas, y aquí está, la he visto a Carolina Villalba, que le mando un beso grande, que hace muchos años que no nos vemos, pero la sigo. Entonces van a saber que probablemente deba tener que ver con una remoción incorrecta del tejido pulpar, ¿verdad? Entonces, o han sido consecuencias de traumatismos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a responder esas preguntas. Si los dientes endodonceados se resecan y se rompen, y no, y personalmente creo que no se resecan y se rompen. En realidad pierden estructuras fundamentales y pierden esa trama colágena que hace que tengamos una estructura, como bien dijo Claudia, laminada, hueca y pretensada, ¿sí? Estamos perdiendo el alma de la pieza dentaria. Imagínense que a nivel periodontal se necesitan cargas, aunque sea 2 veces más fuertes que para un diente natural, que cuando está endodonceado vas a necesitar más carga, pero no pierde la sensibilidad de ese diente. Como muchos pacientes piensan que, si yo tuve tratamiento de conducto, ¿por qué se me genera una caries? O me pusieron un perno y una carona y todo fracasó por culpa de un tratamiento de conducto. Evidentemente no hubo un buen diagnóstico, ¿sí? Otra de las preguntas era si siempre perno y corona. No, hemos evolucionado, hemos visto que
la evaluación de las estructuras nos dan muchas mejores soluciones en cuanto a lo que es la odontología mínimamente invasiva, en cuanto a la conservación de todo. Hoy el esmalte es el diamante, ¿sí? Antes hacíamos la famosa extracción preventiva, ¿sí? La apertura y extracción preventiva. Era como hacer una endodoncia por las dudas, ¿no? Si nos ponemos a pensar en eso. Los pernos refuerzan la raíz, claramente que todos ya saben que no. Los pernos solamente pueden apuntalar y conectar. Ese apuntalamiento habla de una estabilización de una estructura, ¿sí? De una estructura que necesita ser estabilizada para recibir, de acuerdo a la posición que vaya a tener en su arcada, las diferentes fuerzas a las que son sometidas en el momento de la masticación. Ahora, pasamos, y los únicos pernos que sirven son los colados. Y no, y probablemente no, y probablemente sirvieron, y probablemente siguen funcionando. Hoy en la Facultad de Odontología de Rosario nosotros seguimos con esta concepción, porque probablemente, colegas, estemos en lugares a los que no nos puede llegar un poste. Tenemos otro tipo de restauraciones para trabajar. Podemos trabajar con pernos directos. ¿Es un material completamente diferente a la estructura del diente? Sí, totalmente. Es una estructura rígida completamente ajena, ¿sí? Por eso se trató de generar toda esta etapa, esta era de la biomimética, generar tejidos los más compatibles a los tejidos dentarios, generar materiales. A partir de eso empezaron a aparecer las fibras, ¿sí? Las fibras incorporadas a los postes, ¿sí? Entonces, iban a mejorar muchísimo más, ¿sí? Las capacidades que tiene el diente de soportar las flexiones, ¿sí? ¿Y los postes no funcionan? No, yo creo que sí funcionan. Lo que no va a funcionar es un incorrecto diagnóstico o un poste que, digamos, pueda llegar a ser colocado sin un aislamiento total o el mejor aislamiento posible, como dijo el doctor Julio Chávez Lozada, que también lo escuché y es un muy, muy buen referente y que me ha contestado varias preguntas. ¿Vamos bien? Perfecto, Cristian, vamos perfecto. Bueno, disculpen, voy a hacer una cosita porque me parece que yo aquí, disculpen, voy a retirar porque probablemente nos esté distrayendo la musiquita como me pasa a mí. ¿Ahí estamos bien? De todos modos no se escuchaba, solo tomaba tu voz el micrófono. Ah, buenísimo, buenísimo, bueno. Bueno, a mí no, yo estaba con Imagine Dragons a full. Entonces, puedo continuar, estamos bien. Sí. Entonces lo que vamos a tener que ver para ver si esto va a funcionar, si va a ser parte de nuestro tratamiento restaurador, va a tener que ver con la evaluación de nuestra pieza dentaria, ¿sí? Con eso de criterio y la planificación que vamos a tener para poder pensar en colocar un póster, realizar un endocrown, realizar una onlay, una overlay, una tabletop. Así que bueno, vamos a viajar un poquito por todo esto. ¿Qué tenemos como premisa? Una premisa fundamental, ese efecto Ferrul, ese suncho, ¿sí? Ese como mínimo 2 milímetros de altura para que podamos lograr una correcta adaptación, un correcto cierre, un correcto sellado, mayores espesores a 1 milímetro. El otro día estamos hablando con Claudia para poder aunar conceptos y si no los teníamos, digamos, en común, poder explicar el porqué. Hoy tenemos que saber y encontrar los porqué a las cosas que vamos a usar, no llegar a nuestros diagnósticos porque los dice el otro, porque parte de nuestro sentido común hace que surjan, supongo, un montón de cosas, Para algo generan los investigadores nuevas preguntas, nuevas hipótesis. Entonces,
lo que tratamos de hacer es decir, bueno, yo tengo mi inquietud y esta pregunta. A partir de esa pregunta surge un montón de caminos y de respuestas que podemos llegar a tener desde los lugares más inéditos que podamos pensar. Entonces, si estamos hablando de paredes, la evaluación de las paredes, sabemos que nuestras paredes dentarias, ¿sí? Vamos a tener, sin contar la cara oclusal, estamos hablando de 4 paredes, donde no vamos a tener un riesgo importante, 3 paredes remanentes, donde puedan faltar las paredes mesial o distal, ¿sí? Y 2 paredes que incluirían el bajo riesgo. Ahora, ¿qué queremos significar con esto? Que falten 3 paredes, ¿verdad? Estamos hablando de que esas paredes van a tener estructura. Si están hablando de las paredes mesiales y distales, vamos a estar hablando de estructuras súper importantes como son los rebordes marginales, ¿verdad? Esos rebordes marginales van a ser muy importantes y van a tener gran relevancia en el momento de la rehabilitación. ¿Por qué? Porque actúan conectando esas caras, ¿sí? Esas caras libres, ¿sí? Actúan como verdaderas columnas, resisten las fuerzas de flexión, como bien, o sea, la palabra flexión está muy ligada, ¿sí? A la estructura dentaria y a los materiales que vayamos a querer elegir, para poder recuperar esa propiedad, para que esa propiedad pretensada se mantenga. ¿Bien? Claudia, corregime, si hay algún error, por favor, o el que quiera. Así que bueno, de alguna manera es importante conocer qué tipo de pared va a estar involucrada y cuál es la estructura anatómica afectada. Las cargas sobre las paredes vestibular y lingual, que son las caras libres, teniendo en cuenta, yo lo he enfocado, de acuerdo a este artículo, en las, digamos, en las funciones o en los lugares que lo van a ver más adelante, que ocupa la pieza dentaria. Si está en el sector anterior, que va a recibir fuerzas que son no axiales, que van a resisten más las cargas laterales, a diferencia de las posteriores, que resisten las cargas axiales y no de la misma manera las laterales. ¿Sí? Si tenemos en cuenta cómo funciona esa pieza dentaria, si está en una correcta protrusiva, si hay una buena lateralidad, si hay función de grupo, ¿sí? Si tenemos guías caninas, imaginémonos, si tenemos sillas libres, todas cosas que a veces uno no las piensa y que están afectando pura y exclusivamente al correcto desarrollo de una oclusión. Porque creo y creo que me baso en que para que cualquier tipo de restauración que nosotros queramos tener colocada en boca va a depender pura y exclusivamente de la oclusión. Cuando estamos hablando de las 2 paredes, vamos a estar hablando de paredes adyacentes y paredes mesiales y distales, donde vamos a tener un alto riesgo cuando ya solo nos quedan 2 paredes. Vamos a haber perdido completamente las caras libres. ¿Sí? Estamos en un problema bastante importante. Por supuesto que tenemos que ver la calidad y la cantidad del tejido dentario remanente. Y si ya tenemos una sola pared, dentro de este criterio, está dentro del alto riesgo, y si no tenemos uncho o altura, vamos a tener una rehabilitación o una posibilidad de tratamiento que va a ser 0 o nula, no restaurable. De cualquier manera, en la última parte de la presentación, lo que van a ver es que se pueden generar ferrules artificiales, ¿sí? A través de la incorporación de fibras. Bien, vamos a continuar. Entonces vamos a necesitar elegir los postes, que van a tener diferentes tipos de composición, ¿sí? Donde va a diferir mucho el módulo, ¿sí? El módulo de elasticidad, que es similar a la dentina, la resistencia a la flexión, las características que va a tener este material, que son un poco mejores con respecto al cuarzo y un poquito menores con respecto a la fibra de vidrio. No tengo experiencia ni con fibra de carbono, ¿sí?
ni con los postes, digamos, de fibra de carbono, y con los de vidrio tengo poca experiencia, que son los postes Angelus. Ahora tenemos estos. Tenemos que las fibras de cuarzo y boro, los de boro quería decir que no tengo experiencia con esos. Son excelentes, ¿sí? En cuanto a la resistencia a la tensión, ¿sí? Y generan un módulo elástico muy similar al de la dentina. Entonces, como estas fibras no se deforman antes de romperse, se rompen, quiere decir, por fractura frágil. O sea, el perno dentro, el poste de fibra se comporta al recibir tensiones como un mecanismo anisótropo. Anisótropo quiere decir que genera a diferentes presiones, se deforma de diferente manera. En cambio, el poste colado se comporta de una manera isótropa, o sea, siempre es con la misma tensión, entonces al generarse esa tensión, puede generar la fractura de la raíz. Bien, y como decíamos antes, que las fibras de vidrio son menos resistentes y su módulo elástico es menor. Ahora, ustedes me preguntan, ¿está mal usar un fibra de vidrio, un fibra de cuarzo? No. Todas las investigaciones, por supuesto, están hechas en su gran mayoría in vitro. Y nosotros nos basamos básicamente en la clínica. Entonces hay menos estudios clínicos sobre este tipo de postes, sino hay más estudios in vitro. Yo he usado estos tres, el exacto de Angelus, el Macrolog oval, el Firepost de Dochem. He usado también los de la línea Denko, que no son fibra de cuarzo y funcionaron muy bien. Y los Denzel los dejé en ese momento porque lo utilizábamos para hacer los workshops. Pero por una cuestión de que a mí Denzel no me da las características de las fibras, no sé de qué está compuesto, digamos. Sí, es fibra de vidrio, pero ¿vieron cuando ustedes reciben algo y no tienen, aunque sea un manual de instrucciones, para ver las características, las ventajas, desventajas, el uso? Bueno, me parece como que es algo demasiado crudo para poder utilizar, pero de alguna manera también se han utilizado. En la cátedra hemos usado este tipo de postes y por lo menos en la clínica lo que hemos recibido todavía están en boca. Bien. Están compuestos por una matriz de DGMA, resina epóxica, fibra, sílice, y que puede ser vidrio, cuarzo, carbono, boro o circonio y radioopacadores. Cualquiera de esas composiciones hace al tipo de poste que vayamos a colocar. Los radioopacadores van a venir en mayor o menor medida y nos van a servir en el momento del diagnóstico radiológico. Acá tenemos una microestructura presentada por uno de los cursos a los que asistí con Sebastián Jordán. Pueden seguirlo en su página de Ciencia Arte. Tiene mucho contenido de investigación, que está bueno, que en estos momentos, si tenemos ganas de leer, cuando tengamos tiempo, un ratito, son 5 minutos, a veces uno mira vivos, pueden ponerse a leer diferentes artículos para saber qué es lo que estamos usando y cuáles son las ventajas que podemos obtener de dichos materiales. ¿Sí? Es importante la cantidad de fibras que haya por milímetro cuadrado, ¿sí? Los diámetros de las fibras, el tipo de fibras que sean, que estén bien colocadas, ¿sí? Y que haya una buena adhesión entre fibras y matriz, que esté todo bien justito, porque eso hace que el poste tenga una buena resistencia, ¿verdad? La microfotografía de abajo a la derecha se trata de Sebastián, un estudio que hizo en Colombia de la disposición de las fibras y de la matriz. Van a encontrar diferentes formas y superficies, ¿sí? Acá tienen de carbono, estriados, troncocónicos,
Así que van a haber una gran variedad en el mercado, pero van a tener que saber cómo tienen que elegir. Por supuesto que los postes estriados, como son los de RTD, los macrolog, ¿sí? Van a generar un aumento de la retención macromecánica, ¿verdad? Van a tener dos tipos de retención o unión dentro del conducto, una primaria y una secundaria, como dice Alejandro. Una adaptación primaria en el primer momento, ¿sí? De la adaptación, ¿sí? Y una secundaria que debe ser estable a través del tiempo y posteriormente se va a dar a través del tipo de cemento adhesivo que tengamos que utilizar. ¿Sí? Van a permitir que fluya muy bien el tipo de cemento o agente cementante que vamos a utilizar. ¿Cuáles son los mejores? Y claramente tenemos un conducto troncocónico, ¿sí? Entonces vamos a necesitar una traba en la zona apical, ¿verdad? Entonces necesitamos que haya una primera estabilidad inicial de nuestro poste. Probablemente, al ser de manera divergente, va a tener un mayor grado de conicidad en la zona cervical y menor conicidad en la zona apical, ¿verdad? Ahí van a tener las diferentes escalas colorimétricas, van a necesitar de varios elementos para poder elegir el poste adecuado. No elegiríamos claramente uno de sección rectangular porque los conductos no son rectangulares, así como los conductos no son completamente redondos u ovales, ¿sí? Así que esto va a ser importante. Va a ser importante para poder generar la odontología y el objetivo que esperamos hoy por hoy. La preservación de la estructura dentaria, que sea mínimamente invasiva, o sea, impedir lo menos posible el conducto, eliminar la menor cantidad de tejido y que sea invisible, ¿sí? Esto va a ser importante porque es lo que nos pide el paciente, que no se vea, ¿bien? Ahora, todo esto nos va a llevar a tener que elegir un poste o una restauración, directa o indirecta. Bien, Claudia bien desarrolló todos los casos clínicos en los que podemos utilizar restauraciones. Yo claramente me voy a dirigir a la restauración con anclaje intrarradicular, pero de cualquier manera, estas dos fotografías son importantes. Es importante conocer la estructura remanente, no sé si pueden ver el punterito acá, y conocer la cantidad, y tener una sonda. Chicos, es importante que tengamos una sonda bien milimetrada, saber cuánto tenemos entre marca y marca. De esa manera vamos a poder saber y evaluar para ver qué tipo de preparación tenemos que generar. Si tenemos que hacer una técnica, por supuesto, como es la tendencia mundial hoy, hacer un sellado dentinario inmediato, para eliminar y poder evacuar cualquier tipo de filtración interna, ¿sí? Que se genere ahí un sellado, tanto interno como externo. Externo a nivel de la unión amelodentinaria y interno a nivel de la zona de los accesos endodónticos. Y sobre eso generar lo que se llama el resin coating. ¿Sí? Ese resin coating que es nada más y nada menos que la colocación de una resina flow en el fondo de la cavidad, para poder empezar a generar una técnica que puede ser estratificada o indirecta, de alguna manera. Conocer qué estructuras van a estar afectadas. Entonces yo voy a saber mis espesores, tengo mi sonda para ver las profundidades y también poder ver espesores, o tengo mi calibre. Y después tengo mis postes, ¿sí? Esto está extraído de una de las conferencias de Alejandro Bertoldi, pues tiene excelentes fotos. A mí me cuesta un poco más la fotografía porque no tengo asistente y tratamos de hacerlo en los cursos. Y bueno, a veces van a encontrar de todo en las presentaciones, pero tratamos de ser fieles a lo que uno hace. La nueva filosofía del No Post, No Crown, a través de Pascal Magnier, que su artículo está publicado en 2005, pero todo esto
viene mucho antes, ¿sí? Entonces, Pascal Mañé lo que hace es evaluar pura y exclusivamente todo el remanente dentario. Como así Pascal Mañé habla también del sellado dentinario, pero ese sellado dentinario a su vez está hablado desde 1992, se habla de sellado dentinario inmediato. Así que imagínense, tenemos, tenemos un montón de estudio y con la evidencia creo que se puede con todo. Y por supuesto la clínica, ¿no? Podemos tener miles de artículos, pero si clínicamente no los podemos aplicar o podemos leerlos, vamos a estar, digamos, en algunos inconvenientes, ¿no? Si no podemos aplicar. ¿Y cómo llegamos hoy a esto? A este no post, no crown. Con la evolución, ¿sí? Pura y exclusivamente con la evolución. Desde Pierre Fauchard, este señor que comenzó con la historia de la odontología, los aztecas, los mayas, ya hacían este tipo de restauraciones, este tipo de puentes, ¿sí? Ya ferulizaban y utilizaban diferentes tipos de materiales. O sea, se evolucionó por el puente, se evolucionó al pernocolado, luego se evolucionó al, al poste de fibra, se evolucionó a las fibras pura y exclusivamente. Miren, todo este tipo de estructuras, con los diferentes tipos de elección. ¿Se acuerdan? No sé si las vieron en su momento en la universidad, las retenciones adicionales metálicas, se llamaban RAM, ¿sí? Que se colocaban dentro de los conductos. Y eso lo hice en técnica de operatoria dental, las aprendí. Ahora, ¿está mal aprender? No, probablemente no, es parte de la curva de aprendizaje. Y dice hoy, coloco pernos colados en mi facultad. ¿Por qué va a estar mal? O sea, probablemente no sea hoy por hoy la primera elección de todos los consultorios. Pero ¿quién habla hoy de los costos que generan, por más que la odontología habla ya evolucionado, de los costos que hay entre pernos colados y postes de fibra? No todo el mundo habla. Es muy fácil que te auspicien y que tengas postes de todos lados y que puedas hacerlo de manera, hasta les diría, experimental. Como yo le digo a los chicos en el curso, a mí no me auspicia nadie, o sea, a veces el probar implica que hay una persona en el medio, hay una pieza, ¿sí? Y esa prestación también se paga. Entonces, ¿de qué manera yo estoy en un lugar y no tengo las posibilidades económicas? ¿Y va a estar mal? No, no creo que esté mal, porque se aplicó y funcionó. Es como en su momento la amalgama. También nos tenemos que permitir evolucionar en esto, pero de acuerdo a nuestras posibilidades. Si no, hoy estaríamos comprando todos un escáner para un panel de impresiones. ¿Lo vemos todos? No, la realidad no es esa. No es la realidad de todos los argentinos, odontólogos, del odontólogo rosarino que está en un barrio, que está en un pueblo, del cordobés, del que sea. Entonces, me parece que no todo lo que se hizo antes está mal. Sí se puede mejorar, se mejoró, y les vuelvo a repetir, evolucionó. Entonces, en esa evolución tenemos que saber evaluar qué es lo que tenemos, dónde se ubica esa pieza en la arcada, qué función cumple, si es un canino, si es un incisivo, si es un premolar, si es un molar, ¿sí? ¿Cuál es la función que va a tener esa pieza en la arcada? ¿Sí? Va a ser muy diferente nuestro tratamiento en cada una de esas posibilidades que tengamos u ubicaciones. Entonces, ¿qué variables nos orientan en la reconstrucción? Y bueno, primarias y secundarias van a ser el remanente dentario, la ubicación de la pieza en la arcada y la función oclusal del diente. Perfecto, ya si se desgarra, si corta o tritura. Eso es una de las variables. Otra de las variables, la calidad de estabilidad periodontal, por supuesto que debe estar perfectamente dentro del alvéolo, no tener enfermedad, no podemos rehabilitar nada que tenga una enfermedad periodontal, un proceso apical, ¿sí? ¿Qué éxito tuvieron las restauraciones anteriores? Si encontramos piezas dentarias que estén completamente destruidas.
¿Qué posibilidades de aislamiento absoluto tenemos? ¿O nos vamos a tener que valer de algún tipo de recurso o cirugía periodontal para poder exponer, ¿sí?, esa pieza dentaria y poder lograr colocar un clamp? ¿Sí? ¿Qué compromiso estético tiene ese diente para poder elegir el tipo de material restaurador que vamos a utilizar? Y por supuesto que en todo esto, en la valoración y en la posición del diente en la arcada y su función, vamos a tener que evaluar las pérdidas, esa dentina interaxial, los rebordes marginales, como ya les hablé, el techo de la cámara pulpar, que ya va a haber quedado hueco, y las cúspides remanentes. Tanto los rebordes marginales como la dentina interaxial hacen que la pieza dentaria pierda esas posibilidades de flexión, ¿sí? Entonces, puede generar verdaderos inconvenientes como son los cracks, ¿sí? O las fracturas coronarias, ¿sí? Al querer colocar, por ejemplo, un Provis, guta en barra, todo algún tipo de material que va a estar dentro de la cavidad, va a generarse una filtración y por lo tanto va a estar sometido a fuerzas deflectivas que van a ser pura y exclusivamente muy, muy nocivas para la estructura dentaria. Y van a tener que ser súper, súper tenidas en cuenta en la fase del diagnóstico, ¿sí? O sea, la función va a ser fundamental. Y la pérdida, de acuerdo al tejido, también. Y eso también nos va a definir el tipo de restauración que vamos a realizar. ¿Qué pasa con el sector anterior? El sector anterior es muy particular. Vamos a tener esos rebordes marginales, esas piezas dentarias, esas caras palatinas, van a estar recorridas por las caras vestibulares de los incisivos inferiores, ¿sí? Los caninos van a actuar como verdaderas guías. Entonces, al perder este tipo de rebordes, estamos perdiendo conexiones. Bien, y esas conexiones nos van a llegar a pérdidas importantes si hay una parafunción o hay una mala función oclusal. Entonces, las situaciones clínicas en las que nos vamos a encontrar van a ser todas muy diferentes. Fracturas coronarias, fracturas de ángulo, verdaderos tratamientos endodónticos que no han sido correctos y evidentemente, por lo que se ve que aquí hay una pérdida de un anclaje intraradicular, ¿sí? Y temas de traumatismo. Entonces vamos a tener que evaluarlos. Vamos a tener que evaluar de que esa pérdida va a necesitar ser conectada y estabilizada. Si volvemos al caso 1, claramente, una pieza que debe ser tratada endodónticamente para poder restaurar, ha perdido todos los rebordes marginales, ha perdido su borde incisal y los rebordes. En este caso no, en este caso podemos tratarla clara y exclusivamente con una resina compuesta. ¿Necesitamos poste? No, no necesitamos poste. Hay una pérdida de la pared dentaria proximal y parte de la vestibular, pero la mayor cantidad de estructura dentaria está conservada. En este caso, podemos tener un remanente de un perno probablemente colado que fracasó y que ha generado un daño a nivel periodontal y que debemos rehabilitar claramente con un poste. Y aquí también podemos tener diferentes criterios, podemos llegar a pensar en resinas compuestas, ¿sí? O si hay alguna afectación mucho más importante de la cara palatina de estas piezas, que ha afectado mucho el reborde marginal, elegir y optar por un poste. Como les dije al principio, conexión y estabilización. Bien, conectar la parte intraradicular con la porción coronaria. Bien, ahora el sector anterior trabaja sobre estructuras que son de menor estructura, de menor superficie, tienen menor superficie. Por supuesto que es por el tipo de fuerzas a las que están preparadas para recibir, que son las fuerzas laterales. Y por esto es la justificación de la colocación de un anclaje intraradicular de acuerdo a los remanentes dentarios y la pérdida que haya tenido esa pieza.
Bien, o sea, estamos haciendo, fíjense, ¿a dónde los voy enfocando? El sector anterior. Una estructura reducida en superficie, volumen y cantidad de tejido, ¿sí? Y sufre fuerzas laterales, ¿ok? Pérdida de rebordes, este caso clínico. Este caso clínico es de uno de los cursos del círculo odontológico de una de las cursantes. Se optó, se perdió una gran parte de la cara palatina, probablemente muchos de ustedes me digan, uy, Cristian, lo hubiera generado, si no hay posibilidades económicas, ¿estaba mal? No, va a estar bien. ¿Eh? Un buen material, resistencia, el tipo de resina compuesta que vayamos a elegir, todo lo voy a solucionar con el poste y no, probablemente no tenga esas posibilidades el paciente. Bien, podría haber pensado en un perno colado y la verdad que acá en este caso un paciente de curso y yo hubiera preferido hacer una resina compuesta sin anclaje. Porque tengo mucho esmalte, porque hoy hace que la odontología mínimamente invasiva me haga tener al esmalte como un gran escudo, ¿sí? Así que bueno, eso va a hacer mucho bien a la rehabilitación que vayamos a tener. Ahora, el sector posterior es completamente diferente. El anclaje no va a estabilizar absolutamente nada ni apuntalar, ¿sí? Porque hay fuerzas axiales, ¿sí? Y hay mayor cantidad de tejido dentario. Sería muy diferente lo que podemos encontrar posterior a restauraciones que han sido muy defectuosas, donde la apertura, donde la extensión de la cavidad haya sido tan extensa que no me permita pensar en una técnica hoy por hoy adhesiva y necesito una técnica de anclaje, que como hablamos con Claudia muy bien, podemos llegar a necesitarla. Es darle a la idea de este tipo de restauración la idea de monobloque, actuar como una sola estructura, ¿sí? Biomimetizarse, biointegrarse, ¿sí? O sea, que todo esté enlazado, ¿sí? Desde la retención mecánica, ¿sí? Que antiguamente era preponderante y era lo más importante, hasta la retención tanto mecánica como física y química, ¿sí? A través de los sistemas adhesivos. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a tener que la estructura dentaria actúe como un solo material, ¿bien? Para mejorar sus propiedades. ¿Estamos? Eso es súper importante. Ahora, ¿qué es importante acá? Necesitamos una correcta adaptación superficial y traba en el lecho. Ahora estamos hablando de tensofricción, no estamos hablando de tensofricción, estamos hablando solo de adaptación, de estabilidad inicial, que tengamos un poste que coloquemos y que en el momento de colocarlo tenga estabilidad, no tenga un poste que vaya de un lado para el otro. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Entonces, vamos a tener que recurrir a diferentes tipos de técnicas para poder lograr que nuestro poste sea un monobloque tanto en un sector anterior como en un sector posterior en el caso de que sea necesario. Hoy vamos a ver que esto van a poder ver cómo se utilizan los postes. Tenemos gran pérdida de estructura, la limpieza de los conductos con fresas de Gates, ¿sí? Para entrar, los ensanchadores, ¿sí? Cada uno de acuerdo al color del poste, en el caso de los macrolock, ¿sí? La preparación de los mismos, postes en dos conductos que no creo que sean necesarios, hoy por hoy podemos trabajar con un poste, sobre todo con el poste colocado en el conducto de mayor diámetro, ¿sí? El desengrasado de los postes con alcohol, el secado de los conductos, ¿sí? Es importantísimo esto, ¿sí? Una correcta técnica nos va a dar muy buenos resultados, ¿sí? Es súper interesante, van a encontrar mucha bibliografía sobre cómo se coloca todo esto,
Eh, la idea es solamente hablar de casos clínicos, hacia dónde apuntaríamos en la colocación del poste, no a la técnica adhesiva en sí. Sí tener en cuenta de que hoy por hoy el conducto, no solamente cuando colocamos el ácido fosfórico, lo que estamos haciendo es un desengrasado, una eliminación de todo ese barrillo binario que se generó en el momento de la desobturación, ¿verdad? La colocación de las fresas que utilizamos para cada poste es de entrada y salida. No estamos tallando, no eliminamos dentina, ¿verdad? Solamente eliminamos la gutapercha. Y si hoy hay algunos que tienen esa pregunta sobre que el eugenol altera la adhesión, los artículos han demostrado de que si no, con ese criterio no podríamos poner más postes, ¿verdad? Porque casi todas las endodoncias de años atrás han sido restauradas y rehabilitadas con cementos de Grossman, ¿verdad? Selladores muy diferentes a los nuevos selladores como son los selladores de resina, en base de resina. Así que bueno, es muy, muy importante que conozcan al endodoncista, quien hizo la endodoncia, cómo trabajó, con qué trabajó, si le fue dificultoso, cuáles son los límites de ese conducto. Si tenemos una guta muy vieja, que genera mucho calor, por lo tanto, en el momento de la desobturación lo que vamos a necesitar hacer es irrigar, lavar para que genere esa humectancia con clorexidina, no con hipoclorito de sodio porque nos va a alterar todo el mecanismo adhesivo, pero sí generar un buen lavado y un buen secado del conducto. Lo que hay dentro del conducto no es adhesión pura, es una adhesión es una fijación semiadhesiva, ¿verdad? Porque está completamente investigado de que la adhesión a dentina es muy pobre, muy pequeña, pero tenemos elementos con los cuales podemos generar muy buenos tags y buenas resoluciones. Acá está un poco lo que les decía yo, la evaluación de los remanentes. Esto es un paciente de curso, a ver si los ven acá, molar. Sí, se decidió la colocación, está el acceso y habrán preguntado, ¿por qué no existe una técnica BILAB? No la manejaba a la técnica BILAB, la conocía muy poco, no tengo vergüenza en decirlo. Hace muchos años que uno se va preparando en adhesión, pero realmente no tiene toda la experiencia clínica. Mi pensamiento en este tipo de restauración tenía que ver con generar un núcleo, y ese núcleo me lo diera ese parte del anclaje en la zona central, y yo pensaba en ese momento que mi poste me iba a generar una mejor estructura de composite y iba a ser como un alma. ¿Me entienden? Cuando uno decía el alma metálica, bueno, a mí me parecía que esto, si bien hoy lo abordaría y lo hemos abordado completamente diferente. Tenemos muy buena altura de las paredes, bastante conservación de todos estos espesores, seguramente tenemos más de 2 milímetros, podría ser una elevación del margen, si es necesario, en la zona mesial, ¿verdad? Tranquilamente, podría ser hasta una resina directa, claramente, las técnicas BILAB, les recomiendo las técnicas del doctor Roberto Telio, ahora se está lanzando un diplomado que va a ser excelente, es completamente gratuito, son 4 días, así que se los recomiendo. Todo lo que pueda ser gratis siempre nos viene bien, es bueno y es aprendizaje de gente que sabe y mucho. Y también permítanse dudar. Acá tenemos un calibre para medir los espesores de las paredes. En este caso sí, opté por un anclaje interradicular, había perdido casi todo. Opté por un poste, se hizo una elevación del margen, ¿verdad? No tenemos espesor, o sea, no le puedo tener una dentina muy frágil. Fíjense, tenemos esmalte, dentina, una cavidad que había que acondicionar, probablemente en otras manos, tranquilamente se podría hacer una elevación del margen, más una técnica BILAB y la conformación de un muñón, ¿verdad? Para realizar una corona total.
¿sí? Acá, en este premolar, ocurrió lo mismo, tenemos un poste, la colocación de ese poste, y a su vez, ese poste, fíjense la desadaptación que tiene en la zona de acceso coronario, en el tercio coronal, entonces vamos a tener que recurrir a las técnicas que les estaba explicando. En este caso también podría haber que tengo un molar completamente limpio, opté por armar toda la pared palatina que había perdido, ¿sí? Y colocar un poste de fibra. Esa era mi concepción en ese momento de colocar esto. Hoy creo que haría lo mismo. No sé, o sea, uno tiene que confiar en la adhesión, pero también en cuanto a ciertas cosas, no es que me gusta experimentar. Eh, Dejemos a los investigadores que experimenten y después podamos aplicar nosotros. Total, a ellos les pagan. A nosotros, si nos falla, vienen con las estructuras en la mano y decimos, ¿qué pasó? Bueno, estamos las técnicas que debemos utilizar para postes que no están bien adaptados. Vamos a... Se trata de un caso clínico de un poste que no funcionó metálica de un material de cromo cobalto, ¿sí? Era corto, no estaba acondicionado. Se hizo la preparación, se logró una mejor longitud del conducto, se realizaron provisionales, ¿sí? Porque no podemos dejar en el momento de la rehabilitación, dejar de pensar en las rehabilitaciones provisionales. Así que es muy importante esto. La reconstrucción, ¿sí? Supone la colocación solamente de un material, de una resina compuesta, no de las convencionales, ya que no tienen resistencia a la flexión. Entonces nos van a generar mucho más inconvenientes que beneficios. Así que es importante tener en cuenta que podemos elegir la anatomización de los postes, ¿sí? Son súper importantes, porque no podemos rellenar o pensar que el cemento que vamos a utilizar para la fijación va a ser todo cemento y en el centro del poste. No, necesitamos, como dijimos, generar ese monobloque. Bien, ese monobloque nos va a permitir generar y disipar las fuerzas de una mejor manera y sobre todo en el sector anterior. La silarización, ese agente de enlace que va a unir la resina y al poste, ¿sí? Que no necesita ser calentado, así que es importante. Se coloca un poquito de glicerina dentro del conducto, se coloca el composite, se hace fotopolimerización, se lo puede marcar, bien, para poder generar una línea de entrada y salida y que siempre sea igual, y se hace por último una polimerización final para que el poste, la resina estén adaptados perfectamente al conducto. Eso va a ser importante. Y todo esto también ha seguido evolucionando, la anatomización. Así que todo esto es como para que tengan les va a quedar, obviamente en la página de YouTube, está bueno, es un video muy didáctico, que creo que hoy por hoy ayuda mucho los videos. Los chicos nos dicen en las clases de prótesis que ayudan mucho, los hacen mejor imaginar qué es lo que pasaría en la realidad. Así que bueno, ahí tienen un final, de cómo se genera un poste de fibra anatómico, que es cómo se debe realizar, porque ninguno de los postes generalmente tiene una correcta adaptación o una adaptación perfecta. Estos postes también podemos utilizar las RTD, que son las fibras, en vez de utilizar composite, cuando no tenemos una correcta adaptación, vamos a tener que recurrir, ya bien sea
como les dije antes, a una resina o a fibras. Las fibers, fiber post de RTD también se pueden comprar, no están en la Argentina, sí están, miento, creo que si no me equivoco, las tiene la gente de Muntal, no tengo experiencia clínica con ellas, lo que sí requieren de una tijera especial para que sea, para cortar las fibras, ¿sí? Son tipo los fiber spleen que se utilizan para las férulas periodontales, no sé si alguna vez lo utilizaron. El fiber spleen también sí está a la venta en la Argentina y está. O sea, eso es muy interesante saber. Esto es también del trabajo de Alejandro, el poste con fibras, que le dan mayor resistencia flexural, las marcas, ¿sí? Solamente él aconseja colocarlo en la zona de desadaptación, no a lo largo de todo el poste, porque la primera fijación o la primera trapa va a estar a nivel apical. ¿Cómo quedaría la fijación? Con cemento autocondicionante, cementos de resina. Acuérdense que el conducto no necesita ser grabado, sino se pueden usar cementos autocondicionantes, cementos autoadhesivos. La polimerización y corte de las fibras. Ahí está el corte de las fibras con una piedra, pero para cortar la fibra, para colocarlas en el poste, se requiere una tijera especial. Alejandro, en los últimos años, en el Congreso del Círculo Odontológico de Santa Fe, nos mostró los postes de fibras anatómicos, hechos por CAD/CAM, y nos mostró un video muy interesante, la adaptación de los mismos, las ventajas que tienen estos, porque no hay desgaste dentario en la conformación del lecho, se da en la etapa inicial, en el momento de la endodoncia, a través de endodoncia mecanizada. Al tener este sistema CAD/CAM, lo va a obturar tridimensionalmente al conducto, ¿sí? Y al ser una estructura anatómica, dijimos que se necesitaba dos trabas. La traba mecánica, que asegura la retención del poste sin técnicas complementarias, por lo tanto sin colocar ningún tipo de fibra y sin colocar ningún poste accesorio y tampoco colocar resina, ¿sí? Y mejoran las propiedades mecánicas, claramente, resistencia a la fractura. No hay contaminación del conducto, ya que está completamente sellado y se hace la lectura del mismo y se manda a fresar también con fibras de vidrio que vienen en pequeños bloques, ¿sí? Una de las conclusiones es que mientras la estructura del diente disminuya y las fuerzas funcionales aumenten, se necesita un mayor control y cuidado en la planificación y confección de la restauración. ¿Está? Y como dijimos al principio, no va a depender solamente de la restauración, sino de la calidad y la estabilidad de la restauración posendodóntica. ¿Qué criterios ya vamos terminando de selección vamos a tener? Debemos emplear el calibre de poste más reducido, que implica el menor desgaste de tejido dentario, tener un anclaje en el tercio apical del lecho, un poste cilíndrico va a tener menor adaptación que un tronco cónico, respetar 4 o 5 milímetros de sellado apical, ya les voy a decir por qué puse ese signo de pregunta. Generalmente la tensión que se genera en un poste a nivel del tercio medio de la raíz es cero o nula, por lo tanto a veces no es necesario sobrepasar más de la mitad de la distancia que está entre la cresta y el tercio medio de la raíz, ¿sí? Debemos contar con una radiografía periapical que esté correctamente tomada y se pueden utilizar elementos de referencia como este tipo de reglas que traen las Macrolog, ¿sí? De acuerdo al calibre del poste, si la posicionamos en la placa radiográfica y podemos llegar a una correcta selección del mismo. Y aquí tenemos los FiberCon, que son los postes accesorios. También Angelus trae postes accesorios en el caso que ustedes utilicen fibra de vidrio. Hoy, para variar después del poste, el doctor Jorge Aravena Díaz, que es un dictante de Chile, se ha desarrollado mucho en la investigación. En el vivo del doctor Roberto Tello lo van a poder ver
cómo él hace, le da una vuelta de tuerca hasta el poste, ya evitando completamente su uso y recurriendo a las resinas de polietileno trenzadas, generando fibras. Acá tienen un caso clínico y cómo él genera todo esto, genera un ferrul adhesivo, trata de lograr un perfecto aislamiento total. O sea, imagínense, estamos en un diente anterior y no estamos ni siquiera colocando poste con toda esa estructura perdida. Ellos están dando un diplomado en esto, tienen muchísima investigación. Si van al Facebook también tienen muchísimas conferencias. Hoy estamos llenos de conferencias y está bueno escuchar de todo. El concepto de biobase a través de Ribbon, que es la marca de fibras que utiliza. Miren este caso clínico, cómo quedaría. Bien, una pérdida estructural donde podría pensar que queda casi solamente una pared, que sería de alto riesgo. Entonces hay una eliminación del tejido cariado, hay un nuevo paradigma de eliminación del tejido cariado de las superficies de las piezas dentarias, no eliminar todas las caries, solamente la parte de la dentina infectada. Estamos hablando hasta también de dientes y pilares vitales, ¿sí? Ese aislamiento, la colocación de fibras, ¿sí? Para lograr un correcto muñón, y encima de eso le coloca una corona feldespática. O sea, tiene muy buenos resultados y ya se están trabajando en esos protocolos. Ahí están las fibras de Ribbon, que vienen con un adhesivo especial, un acondicionador especial, una tijera especial. O sea, todo esto es parte de la evolución, pero probablemente no nos llegue a todos. Entonces, esto es parte de lo que hoy, lo último que tenemos en anclajes, diría en este caso, semirradiculares. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes por esto. Ahí tienen mi mail, por dudas, críticas, tomatazos, lo que necesiten, me pueden escribir. Gracias a toda esta gente que desde que me recibí no puedo dejar de agradecerlos. A mis amigos, familia, madre, padre. Esto empezó en el COSUE, gracias al doctor Valentín Preve, con esta pequeña conferencia. Así que bueno, les agradezco todo lo que han hecho. Este es el lugar, la cátedra de prótesis fija. Estos son mis amigos con los que me he formado. Pari, Marcelida, Rodolfo, Omar, los Capu, mi jefa de cátedra Graciela Ruiz, Mónica Revigliono, con quien he compartido cursos, Daniel Marzao, con el que comparto los cursos de protocolos rehabilitadores aplicables de hoy, la doctora Jenny Guerrero, de Ecuador, mis amigos de la especialidad de prótesis en la UBA, mis maestros Raúl Chacón, Maxi Chacón, mis alumnos, Macarena, mi profe de la especialidad, el doctor Facina, que en paz descanse también, el doctor Devoto, el doctor Preve, también acá amigos desde la periodoncia y también un salteño muy querido. Así que bueno, muchas gracias a todos, les agradezco el tiempo, disculpen si me excedí, siempre me excedo, lamentablemente pido disculpas. Esta es mi facultad, 5º piso de la cátedra de prostodoncia fija. Si necesitan buscarse, mandarme denuncias o lo que necesiten, ahí estoy. Bueno. Gracias. Gracias, Cristian. Si querés dejar de compartir, así podés ingresar a ver nuevamente. Ahí dejar de presentar. Perfecto. Ahí preguntan a Paula, ¿qué resina utilizás para anatomizar los postes? Generalmente lo que tratamos de utilizar son resinas compuestas de tipo nanohíbridas o con alta carga, ¿sí? Para anatomizar, sobre todo. Digamos, no es que les doy una marca, porque en realidad es a veces lo que uno tiene a mano, ¿verdad? Vamos a utilizar variedad de resinas y que pueden ser del tipo, como dijo Claudia, las nanohíbridas, ¿sí? Que uno las pueda manejar, tener una buena consistencia,
claramente es eso. Carolina consulta qué tipo de resina utiliza para la elevación del margen sobre un sustrato de cemento dental. Las resinas también tienen que ser, o sea, la elevación de los márgenes, necesitamos que tengan relleno, necesitamos elevar para poder, sabemos que a nivel del margen justamente cervical, ya sea de piezas dentarias anteriores o posteriores, las fuerzas de estrés se generan más a nivel cervical. Entonces necesitamos algo que tenga una buena resistencia, ¿sí? Entonces de esa manera necesitamos resinas que tengan relleno. Bien, como si vamos a hacer una técnica BILAB, por ejemplo. Bien, ahí siguen preguntando, Sabrina, si es necesario siempre hacer la silanización del poste. Sí, es una condición, la silanización del poste, porque de alguna manera esa molécula de doble enlace nos va a mejorar esa relación que va a haber entre lo que es el sustrato y el cemento. El mecanismo de fijación. Carla plantea el uso de postes en el sector posterior. ¿Tienen el mismo resultado que en el sector anterior? A ver, el mismo resultado. No sé, no entendí la pregunta. Como resultado, a ver, hay que evaluar claramente el remanente dentario. O sea, los resultados, siempre esperás buenos resultados en los materiales que vayas a colocar en el sector posterior. Traté de clarificar un poco que hoy por hoy el sector posterior está más relegado a la colocación de un poste cuando tenemos mucha estructura dentaria. Sí, es como le decía Claudia, cuando ya he perdido todas las paredes, bueno, voy a tener que recurrir a un anclaje. Y por supuesto que voy a esperar el mejor resultado. Sí, perdón. Y también creo que habría que reiterar este concepto de que el poste no refuerza la estructura dentaria, simplemente sirve de anclaje radicular para la restauración coronaria. Entonces, en el sector posterior, por ahí es menos crítico y se está colocando, la tendencia es a no colocar postes. Te podés anclar en la cámara pulpar, porque por las características de las fuerzas que recibe el sector posterior, eso es lo que hace la diferencia con el sector anterior, ¿no, Cristian? La dirección de la fuerza. Claro, es la dirección de la fuerza lo que también te va a definir un montón de cositas. Ahí está, perdón, ¿no? Pero ahí había leído, dice, ¿qué cemento dual recomienda? Lo que pasa es que recomendar cementos o agentes es medio particular, Nadia. Nosotros, por ejemplo, en la universidad trabajamos con autoadhesivos como lo que es el Smart Cem. O sea, tenés que conocer el tipo de restauración que vos vas a hacer y qué es lo que querés fijar. Sobre todo tenés que tener en cuenta eso. Y después pregunta Claudia, porque yo la verdad que los Flow Bulk, el Surefill, ¿había algún otro Bulk Flow? Hay dos, por lo menos hasta donde yo conozco hay dos. Surefill acaba de entrar, porque yo en estos días he conseguido acá en Córdoba, y viene un Surefill que se llama Surefill Más, porque se han ampliado las indicaciones, te sirve para hacer reconstrucciones sin necesidad de recubrimiento, clase 1, clase 2, viene ahora con diferentes colores, no solamente universal. Y el otro bulk fill que está en el mercado y que es muy lindo también para trabajar es el de Ivoclar Vivadent. El que trae carrizo dental. Ivoclar también trae. Hasta ahora son los dos fluidos bulk. Bien, ahí está, ahí le contestó a mi amigo Natanael. ¿Con qué material realizan ionómero, resina flow? ¿Cuál recomienda? Claudia, ¿vos le vas el margen con ionómero vítreo híbrido? Se puede, a ver, se puede usar. Sí. Lo que pasa es que si elevas el margen con un ionómero vítreo, ya sea híbrido o convencional, no tiene la adecuada resistencia para hacer una reconstrucción definitiva en oclusal. Entonces, con el advenimiento de estos sistemas adhesivos nuevos, súper probados, hermosos y con grandes valores de adhesión,
Yo, pero por una cuestión de manipulación clínica y ahorro de tiempo, prefiero hacer la elevación y todo con el bulk fill flow. Claro. Coloco una buena matriz, hago la elevación, entonces después cuando haces el recubrimiento oclusal no tenés que volver a hacer técnica adhesiva ni otros protocolos extra. Claro, ya lo tenés listo, es como que ya está preparado, es como... Claro, pero poder se puede, obviamente. ¿Sí? Sí, Poder se puede. y claro que lo que hablábamos era un poco de decir, bueno, que necesitas un aislamiento total y necesitas conocer el aislamiento que no a todos nos es fácil, todos los tipos, ni modificar los clamps. O sea, para trabajar va de la mano, adhesión, aislamiento, absoluto. Por lo menos para esto. Tal cual, ¿no? Y Bueno, siempre... si hay alguna pregunta más que quieran hacer en el aula. No, yo creo que ya todos quieren almorzar, cuando yo me extiendo. Bueno, hacemos el agradecimiento de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, la deferencia, el esmero y la dedicación puesta al servicio de la conferencia que hemos compartido todos y agradecer muy, muy queridamente tanto a Cristian como a Claudia, insisto, la deferencia de haber participado. Y a todos los participantes del aula, siempre vamos a continuar con actividades, así que muchísimas gracias a todos. Le dejo las palabras finales, Cristian, Claudia. Bueno, yo la verdad que lo re disfruté, fue un placer. Estoy viendo a todos los que están del otro lado y bueno, gracias, como dijo Cristian, a nuestros alumnos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de la cátedra y a todos los que se sumaron esta mañana de lunes. Muchas, muchas gracias. Un placer, Cristian, compartir contigo. Gracias, Pablo. Mil gracias. Bueno, gracias, Pablo, y de corazón, gracias, Claudia, por permitirme este ratito y a toda la Universidad de Córdoba, que, bueno, espero poder ir algún día y compartir algo más que una conferencia online. Y fuerza para todos, y de corazón, me encantó haber podido aportar un granito de lo poco que puedo llegar a aportar acá y que seguiré aportando cuando sea necesario. Bueno, vamos por cerrar la actividad. Analia, si querés, dejamos de grabar y los esperamos en las próximas actividades que la escuela tiene